clase de hoy. Primero, pues tengo entendido que su vocero tuvo algunas dificultades y me escribió para decirme que él tenía que retirarse del grupo, del técnico. Entonces, pues en este caso, Natalie, ¿estás por aquí? Sí, profe. Bueno, Natalie, Buenos días. entonces, hola, buenos días. Entonces, en este caso, pues tú pasarías a ser la vocera de tus compañeros, pero sí necesitamos que alguien, por favor, se postule y que sea rapidito, así como para como tener el segundo vocero. Estoy haciendo el acta de voceros que tenemos que entregar y pues es necesario que haya una segunda persona encargada. Entonces, por favor, chicos, que alguien se postule, ustedes ya se conocen un poquito, digamos que entre ustedes, entonces, o que si no postulen a alguien que ven que está comprometido. ¿Nadie? Bueno, tienen que escogerlo o no seguimos, pues, ¿cómo hacemos? ¿Ah? Es parte de las responsabilidades que ustedes tienen como aprendices SENA, es parte de también de la formación. Entonces, ya les expliqué, esto no tiene ciencia, no tiene más que no tiene más compromisos adicionales, ¿no? Simplemente es representarlos en alguna situación y pues ya tenemos un vocero principal, necesitamos un suplente. Profe, entonces yo me postulo. Gracias. ¿Quién me habló, perdón? Yarceli. Yerceli Melianito. Vale, gracias, Yarceli. Sí, si no, estamos aquí en silencio y pues no, tenemos que hacerlo. Vale, gracias, Yarceli. Ahora, por favor, me escribes por WhatsApp para guardar tu teléfono, ¿listo? Eh, bueno, comencemos, ¿vale, chicos? Empecemos con nuestra actividad del día de hoy. Hoy teníamos planeado empezar a hacer nuestras exposiciones en los grupos pues, que fueron asignados. Entonces, el primer grupo, vamos a hablar de metales y el primer grupo va a hablar de clases y propiedades físicas, ¿vale? Entonces, chicos, pueden empezar a proyectar la persona que tenga las diapositivas para que proyecte y bueno, para que Muy ustedes buenos días, comiencen. profesora. ¿Cómo estás? Buenos días. Yo voy a presentar las diapositivas y primero quiero explicar un poco sobre lo que vamos a exponer el día de hoy con mis compañeros. Aparte de lo que estaba en el tema, que era el tipo de metales y en sí el tema, queremos también abarcar un poco lo que es, resumidamente, lo que es un poco de historia, iniciar con lo que es el concepto, que es importante que los compañeros también lo tengan en cuenta, el concepto de lo que es la joyería y el concepto de los metales. Y por otro lado, también incursionar en el tema de lo que también los metales, pero en la cuestión de lo cultural, que también es importante saber porque tenemos que tener en cuenta que los metales también se manejan en la cultura, en la época precolombina, de manera distinta. Entonces, para tener en cuenta eso, ahorita a la hora de exponer, ¿listo? Vale, perfecto. Entonces, cuando ustedes quieran. Espera un momento, profe. Vale. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Aún no. Ahí ya empezó a proyectarse. Ujú.
Ahí estamos viendo tu presentación. Listo, espérame. Si ya está listo, por un momento. Y bueno, primero que todo, muy buenos días a los compañeros de la profesora. El tema que se nos ha asignado el día de hoy son los metales y sus propiedades. Principalmente queríamos tener en cuenta lo que es el concepto de lo que son los metales y la joyería. Entonces, con mis compañeras vamos a dar una breve introducción para tener en cuenta sobre joyería y metales. Entonces, en primera instancia, tenemos lo que es el metal, que aquí hemos puesto como resumidamente lo que es. Entonces, se supone que el metal en sí, en el concepto dentro de la lengua castellana, es un cuerpo sólido, conductor de calor y electricidad y que tiene un brillo característico. Eso en sí es lo que es el metal en un concepto muy general. Es como un hilo conductor por donde pasa la electricidad, el calor. Es un metal que es maleable, que se puede manejar. Entonces, dentro del concepto de metal, en, en la joyería en sí, habla sobre dos tipos de metales, que está el primero que es un metal noble o metal precioso. Es un metal de gran resistencia a los diferentes ácidos y agentes corrosivos que se emplean principalmente en joyería. Entonces, este tipo de metales son los que en gran parte dentro de la joyería y todo esto se encuentran inmersos. En él se pueden encontrar los diferentes metales preciosos como son el oro, la plata, que son los que más se manejan dentro de este. Por otro lado encontramos el metal pesado, que es un metal que realmente es algo tóxico para el ser humano, que entonces ese metal es el que hace daño, el que realmente no funciona muy bien como para joyería, pero igualmente muchas veces también se lo usa para algunas cuestiones también de decoración o cualquier cosa. Entonces se encuentran los metales nobles y metales pesados. Por otro lado, también incursionamos en lo que es la historia. Entonces, lo que nos habla de la historia es que las joyas a inicios de la humanidad no se usaba realmente así como en sí metales preciosos, sino que también se habla de lo que son, ¿cómo se podría decir? Elementos que se usaban para, para, de uso diario, se podría decir, en la época inicial del hombre. Entonces no eran realmente joyas, sino que eran como amuletos, cosas que realmente le daban como más sentido a estos elementos que se usaban a diario. Entonces no se puede decir que se hablaba de una joya, sino que de elementos que se usaban a diario. Entonces era como el principal uso de estas joyas, que se podría decir pues en esta época inicial del hombre. Por otro lado, se podría hablar de que la joya representaba los diferentes aspectos culturales que hablaban sobre algún mensaje que se quería dar a través de estos elementos que se presentaban a diario. Entonces no era en sí algo decorativo, sino que representaban algo histórico, algo cultural, algo que la cultura en ese momento quería mostrar. Entonces era como muy importante este tipo de elementos que eran de este tipo. Entonces podríamos decir que a través de la historia se habla de la joya, pero hay algunas épocas de la historia en donde se manejaba más este tipo de trabajos, en especial en la antigua Grecia, donde este tipo de elementos eran, como decir, muy deseados dentro de la sociedad, que eran vistos como algo muy de la alta alcurnia, se podría decir. Entonces era como elementos que realmente le daban estatus a las personas. Entonces estamos hablando de joyería y del tipo de metales, no solo del metal, sino que la joyería en sí, que le daba como este estatus a este tipo de elementos que se usaban en esta época.
Por otro lado, también estaba la antigua Grecia, Egipto, digo, disculpa, Egipto, donde se hablaba más sobre ese tipo de elementos, pero vistos desde su contexto como algo más romántico, como más llevado como a este tipo de, en ese momento de la historia, donde todo era como más llegado al amor y todo esto, entonces era como estos elementos llevados hacia ese contexto, siempre relacionados a este tipo de cosas. Entonces, mi compañero va a continuar con el tema de los tipos de metales. Gracias. Gracias. Te podría pedir, porfa, si le das proyección completa a la pantalla de las diapositivas. Está compartiendo la mitad. No, nos está compartiendo como todas las diapositivas a la parte izquierda. A ver, espérame. No, 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 al lado, en la parte inferior derecha, al lado donde decía Ujú. 73. A ver, que no Ahí ya veo. no vemos nada. A ver, espera un momento. Ahí, ahí ya pueden ver la pantalla completa. La tuya sí, pero las de las diapositivas me refiero, o sea, Bien. en la parte inferior derecha, al lado de donde está el porcentaje, al lado, esa, gracias. A esa me Ahí. refería. Ahí deben, sí, ahí ya. Muchas gracias. Espera un momento, profe. No sé si mi compañero se encuentra por aquí. Mm, Me disculpo, mi compañero Daniel iba a exponer sobre el tema de el tipo de metales. No sé si se encuentra por aquí, Daniel. Hola, buenos días. Sí, aquí estoy. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Buenos días, Daniel. Bueno, les voy a exponer sobre los tipos de metales en la joyería. ¿Vale? Digamos, en la joyería existen metales preciosos y no preciosos. En este caso, pues hay, ¿no? Los metales preciosos son poco reactivos, entonces es común encontrar metales en estado puro en la naturaleza, tanto como tengan un valor alto económico, brillante, dúctil, o sea que se pueda trabajar el metal relativamente fácil para cambiar su forma, ¿vale? Entonces existen metales bases que reaccionan con otras sustancias químicas, llevándolo a a la corrosión para poder llegar a una mezcla que nosotros necesitamos hacer en la joyería, porque un metal no es, por ejemplo, 100% oro, ¿sí me entienden? Entonces, digamos, una joya no es 100% oro, digamos, en este caso sería 75% oro y el otro 25% sería la mezcla con otro metal. Digamos, puede ser plata, cobre, paladio. Entonces, listo. Perdóname ahí, Daniel, les pregunto, bueno, al grupo, ¿por qué se debe hacer esa aleación de metales, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón Esa, para no hacer? bueno, esa aleación o sea, esa mezcla de metales hay que hacerla porque, digamos, en este ejemplo,
El oro es un metal que en su estado puro, el oro es muy frágil y, digamos se puede quebrar, se puede dañar la joya. Entonces hay que hacer una mezcla con otro metal para que el oro sea un poco más duro y sea más resistente a la hora de nosotros darle la forma que nosotros necesitamos. Por esa es, po- por esa razón se hace esa mezcla de metales. Igual va con la plata, ¿vale? La plata. Por ejemplo, la plata tampoco es pura. En la plata yo, pues personalmente estuve trabajando en una joyería más o menos unos 2 años y nosotros manejamos 3 tipos de plata. Manejamos plata ley 925, ley 925, eh, 9 y la otra era de 92.5 si no estoy mal. Porque tampoco era 100% plata, tampoco es 100% plata. Digamos, la plata 950 es plata esterlina. El término 950 quiere decir que es 95 plata pura y 5% de otros metales. Puede ser cobre o no sé con qué otro metal lo puedan combinar. Igual pasa con la plata 925 que es 92.5 plata pura y el otro 7.5% es cobre. Entonces, es necesario hacer una, una mezcla con los metales preciosos. ¿Listo? Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Buenos El tema días. el tema que a mí me tocó fue procesos de funciones de los metales. A continuación le presentamos una tabla con las funciones de los metales más utilizados en la joyería. Casi el 95% es en oro y en plata. Son los metales más comunes en el mundo de la joyería, como por decirlo así. Entonces, pues el metal en estado puro se pasa a centígrados y en centígrados se pasa a escala Fahrenheit. Y la escala Fahrenheit es un termómetro grado. Es un termómetro graduados en Fahrenheit, los valores asignados a los puntos fijos, como el tamaño de los grados. Y en centígrados es como el grado Celsius, es más conocido como los grados centígrados, cuyo empieza en una ubicación de 0 y se, y se ubica en una ubicación de 0.01. Como ejemplo, como por así, la función del hielo y la disfunción del agua, tras advertir que las temperaturas a las que se vayan verificando tales cambios su estado a la presión atmósfera. Iván, ¿estás por ahí? Pero vale. Ahí haremos un ratico. Sí, señor. Entonces, lo que podemos decir aquí Uh-huh. es que, digamos, bueno, ya hemos visto, o sus compañeros nos han hablado de algunos metales, los metales como más utilizados dentro de la joyería. Te voy a silenciar un ratico, Carolina, porque si no me escucho yo el retorno ahí. Entonces, les decía que son los metales como más utilizados dentro de la joyería.
Y estamos hablando que estos metales son blandos, ¿no? Pues eso nos dijo su compañero, o sea, se refiere a que buscamos metales que dentro del proceso de la joyería sean maleables, que sean fácil moldear. Entonces, no todos los metales son de este tipo, no son tan fáciles de moldear. Algunos sí, y los que sí son aptos, digamos que para la joyería, ¿vale? Como nos decía su compañero, los metales necesitan, como son tan blandos, estos metales cuando se extraen, digamos que tienen un grado de pureza, que digamos que supongamos que sea un 100% de pureza, aunque como lo hablábamos en la clase pasada, pues cuando hablamos de oro, en la extracción del oro tampoco vamos a conseguir que salga 100% puro, que tenga la cantidad de quilates, como lo hablábamos, que nos dicen, por ejemplo, lo máximo de quilates que sean 24, y pues ya sabemos que en el proceso de extracción, de la manera en la que se hacen los procesos, también se alteran, ¿no?, los metales. Pero pues digamos que tomamos un 100% sobre el valor del metal y decimos que esa es su pureza. Pero si se utilizara solo ese metal para la producción de una joya, ese metal, por ser tan blando dentro de la gama de los metales nobles, ese metal tiende a fracturarse. O sea que en el proceso de joyería, que ya me imagino que nos mostrarán cómo serían los procesos para llegar a una joya, en ese proceso de joyería tendría a romperse la pieza que estamos haciendo. Para eso se utilizan otro tipo de metales, por ejemplo el cobre, bueno, ahí ya hablamos del bronce, en fin, metales que son un poco más duros y cuando se mezclan en estos dos, creamos un metal que es maleable, o sea, que podemos moldearlo, pero que además resiste, ¿no? Eso con respecto, bueno, a lo que acababan de decir sus compañeros. Ahora, pues para que no quede como así tan vacío con respecto al proceso de fundición, aquí hay una tablita en donde nos está especificando claramente cuál es la temperatura a la cual se debe exponer cada uno de los metales para lograr ese punto de fundición. Cuando hablo de fundición es pasar de un estado sólido a un estado líquido. Entonces, digamos que el metal cuando se encuentra, pues no sé, o sea, ¿cómo se encuentra el metal? Se encuentra en forma de roquitas. Entonces, se obtiene el metal de la mina, de la piedra, de donde lo hayan encontrado, en forma de rocas. Y ahora sí necesitamos que ese metal se transforme y poder volverlo líquido para poder empezar a transformar. Digamos líquido, entre comillas, ¿no? Para poder transformar. ¿Cómo lo hago? A través de calor. Y a través de calor, ¿de cuántos grados necesito? O sea, pongo en una cuchara, pongo un dije, digamos, de oro que yo tenga, y le prendo un mechero de estos para un encendedor y lo voy a fundir. No, necesitamos de cierta cantidad de grados para que ese metal se funda. Entonces, en esta tablita que tienen sus compañeros acá, hablan sobre los valores que se deben alcanzar para que ciertos metales se fundan. Entonces, por ejemplo, busquemos el oro. Está a 1063 grados centígrados. Aquí están en Fahrenheit, pero hay centígrados, Fahrenheit o Celsius, dependiendo donde tengamos la convención. Simplemente es una transformación de nombre y de valores, ¿no? ¿Cómo se hace? Pero en este caso, digamos que lo vamos a trabajar en grados centígrados, que es como trabajamos en este país o como lo hemos trabajado en nuestra región, porque pues dependiendo, hay países donde trabajan en grados Fahrenheit, bueno, en fin. Y lo que sí quiero que vean o que les quede es como esta tablita en donde, por ejemplo, nos está diciendo que la plata se funde a una temperatura más bajita que el oro. O sea, me está diciendo que la plata es aún más blanda que el oro. El oro necesita un poquito más de calor para fundirse. Y busquemos el acero. El acero se funde aún con más temperatura que las anteriores, ¿vale? Perdón que los interrumpí, pero pensé que iban a saltar a otra diapositiva y esto iba a quedar así en el aire.
Buenos días. Me tocó en la cuestión de aspectos culturales y más me enfoqué en la cultura precolombina. ¿Me están escuchando? ¿Pueden ser oye mi voz? Sí, te escuchamos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el oro era considerado como un regalo de los dioses, por lo que era comúnmente visto que usaban objetos de oro los emperadores o sus allegados. Es por eso que, y también esto determinaba el estatus de cada persona. Y los artesanos no tenían, solo podían fabricar estos objetos, más no usarlos. Y solo el emperador tenía derecho a usar este tipo de objetos y, y él solo tenía derecho, el único que tenía derecho a usar un piercing en la nariz con una piedra de turquesa. Em, Cabe aclarar que además el oro era simbolismo de trascendencia, perfección y también de inmortalidad, por lo que cuando ellos morían eran enterrados con todas sus pertenencias, que curiosamente no era oro. Y además del oro, la plata también fue relacionada en contrapuesto con el oro, con la luna, con la feminidad y también con la Pachamama, con la Madre Tierra. Em, Igual que el oro, estas solo podían usarlo las élites de esas comunidades. Y cabe decir que había una especie de aleación llamada tumbaga, en el que estaba compuesto en su mayor parte no de oro, sino de otros metales como la plata y el cobre, que mediante con un proceso químico en el que en la superficie le rociaban ácido oxálico y después lo calentaban hacían esto mayormente para que se le quitara el color rojizo del cobre de esta aleación y después de echarle el ácido oxálico lo recalentaban para quitarle todo ese color rojizo de la superficie. Y por eso se veía muy parecido al oro, aunque no era en su mayoría oro. Y cabe decir que, que habían diferentes tipos de fabricación. Por ejemplo, había uno que se llamaba el vaciado, en el que usaban primero calentaban los metales. Los metales los colocaban dentro de un molde y después lo sacaban. Había otro que se llamaba que se utilizaba cera, en el que primero hacían una figura de cera y después colocaban tierra, tierra para que se haga el molde de acuerdo con la figura de cera. Después calentaban la cera para que ya no haya más cera dentro de ese recipiente y después colocaban el metal y cuando ya estaba totalmente solidificado, se rompía la parte de la tierra y ahí quedaba la joya o el objeto en sí. Y, y cabe resaltar que en la cultura inca, en la cultura inca había un ritual llamado Inti Raymi en el que el inca, el emperador, subía a un templo con dos copas de oro en el que una copa era dirigida hacia el sol, para el sol, que ellos veneraban, y, y la vaciaban dentro de una caneca, también hecha de oro, y la otra copa era para el emperador, el cual tomaba un sorbo y los demás, y el emperador le entregaba esa copa a los demás, a los demás presentes. Y cabe decir que había una creencia generalizada en los pueblos precolombinos que dependiendo donde ellos se colocaban un piercing, esta realzaba los sentidos de la parte del cuerpo perforada.
Por ejemplo, si se realizaba el piercing en los lóbulos de las orejas, esto era para oír mejor. Y si lo hacían en la nariz o en el labio, era para aumentar y resaltar la importancia de la palabra. Y en el caso de que se perforaran con grandes anillos en la nariz, era para ocultar, era para impedir la entrada de espíritus malignos. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Listo, listo, Un profe. ratito, David, ahí para hablar sobre todos esos procesos en donde su compañero nos acaba de decir, procesos que son antiquísimos o tienen muchos años, que se utilizaban dentro de las culturas y que además de eso son procesos que hasta ahora se mantienen, ¿no? O sea, son procesos que, bueno, tecnificados, que se han mejorado, pero cuando hablamos de una técnica de vaciado, todavía estamos hablando de un proceso que perdura en el tiempo, que es una de las formas en las que nosotros podemos ver la producción de una joya. Eh, Cuando hablamos de un proceso de cera perdida, estamos hablando también cómo se traslada a un proceso de casting, ¿no? En donde hay un molde, donde el vaciado se puede hacer ahí. Pensé que iban, a ver, espérenme, déjenme, yo veo cómo están repartidos los temas. Pensé que nos iban a mostrar o ilustrar cómo se hacían algunas clases de joyas con algunos metales. ¿Lo tienen de pronto? Profe, quería colocar como ejemplo, yo realmente no conozco mucho sobre joyería y este tipo de trabajos, pero pongo a consideración, no sé si hayas mirado aquí en el departamento una joyera que, Dale, sigue. ¿cómo es que se llama? Cupacán. Es una chica diseñadora industrial. Ella trabaja mucho pues la joyería. Yo pues hablo desde la parte educativa, viéndolo desde la parte del contexto y las necesidades de la parte de la sociedad frente a lo que es la joyería. Ella trabaja mucho lo que es la parte desde primero, desde la historia, un poco lo que es el cobre, pero con un baño de oro. Yo hace poco adquirí una de las piezas de ella y trabaja, como le digo, la parte del cobre bañado con oro, no realmente como dicen nuestros compañeros, que son piezas totalmente hechas de un solo material, sino que busca otro tipo de formas para mostrar las piezas. Entonces, no estamos hablando de una pieza totalmente hecha de oro, totalmente hecha de plata, sino que busca otras formas de que este tipo de materiales lleguen pues a otro nivel. Hablando desde una parte contextual histórica, las joyas y no hablando ahorita en los contextos actuales, no solamente desde el ejemplo, desde lo regional que hablo de Cupacán Joyería, sino que abarca también lo que es lo indígena, lo precolombino. Ella trabaja lo que es el oro, la plata, pero si nos damos cuenta, no sé si, a ver, voy a buscar una imagen de lo que ella trabaja, que no solo es oro, sino que trabaja lo que es paja toquilla, el barniz, otro tipo de técnicas que se van más allá del oro y de la plata, que no netamente tienen que ver solo con estos metales, sino que da a la joyería otro tipo de contenido, que no solo va desde ahí. Entonces, a ver, esperan un momento, busco estas piezas que realmente podemos abarcarlas desde ahí, desde lo educativo. ¿Listo? Vale, igual, bueno, sí conozco a Paola, conozco los procesos que ella realiza dentro de sus joyas, pero me refería a que era interesante conocer, por ejemplo,
cuál es el proceso de vaciado, cuál es el proceso de casting, qué otro, por ejemplo, ahorita me acabas de dar otro proceso que es el proceso de baño. Entonces, por ejemplo, yo voy hablando de este tipo de procesos, pero hay muchas personas que no tienen conocimiento, como lo dices tú, sobre la joyería, y que este era un momento en el que nosotros íbamos a hacer una introducción a eso. Entonces, así hace falta, ¿no? Como investigación ahí para ilustrar a todo el grupo de qué estamos hablando cuando me refiero a los procesos de metales o de fundición del metal. Entonces, tal vez si tú me dices, bueno, ese metal se funde a tantos grados, ¿cómo? ¿Cómo lo fundo? ¿Qué herramientas utilizo para fundir ese metal? ¿Y cuál será el proceso de transformación que va a llevar? ¿Cómo se hace ese proceso de transformación? Yo creo que ahí quedó vacío porque sus compañeros, los que conocen de joyería, pues ya lo saben. Saben en qué utensilios debo utilizar, cómo lo hago, qué herramientas voy a utilizar, qué va a pasar cuando yo lo desmolde, en dónde lo voy a vertir para generar un lingote o si lo voy a vertir a través de una máquina para generar piezas en serie, o sea, va a salir un árbol, bueno, en fin, o sea, yo les voy hablando aquí y los que saben de joyería me entenderán, pero las personas que no conocen sobre joyería, entonces va a quedar un vacío ahí. La idea de estas diapositivas y a ustedes que les tocó el primer tema era empezando a ilustrar un poco sobre el proceso del metal, que sufre el metal a estas temperaturas para luego convertirse en una joya. Perfecto, profe. La vamos a tener en cuenta. Vale, entonces igual eso queda ahí. O sea, en la próxima clase pues yo me encargaré como de mostrar esta parte, pero esa parte les correspondía a ustedes, ¿vale? Bueno, entonces, siguiendo con los grupos planteados, vamos a hablar sobre... ¿Ustedes terminaron? Perdónenme. Sí, profe. Vale, listo. Siguiendo con los grupos planteados, vamos a hablar sobre acabados superficiales. Una cosita, ustedes como tienen acceso al Drive, les voy a creo una carpeta que se llaman exposiciones, me suben las diapositivas con el nombre de los integrantes, ¿vale? Para yo poder evaluarlos. Perfecto. Listo. Entonces, el siguiente grupo, por favor. El grupo de acabados Buenos días. superficiales. Ah, vale. Buenos ¿Cómo días, estás? profe. Buenos Qué días. pena. Ya vamos a compartir pantallas, pero un Vale, momento, por listo. favor. ¿Ya se mira? Ya te confirmo. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿Sí? bueno, nosotros somos buenos días a todos. Nosotros somos del grupo 2 y pues como dijo la profe, nos correspondía acabados superficiales en joyería. Entonces, para eso se realizó una presentación en un video y lo voy a ir reproduciendo y voy a ir explicando con mi compañero. Entonces ya voy a empezar. Listo. Qué pena, ¿se escucha el sonido del video? Ponle play, porfa, y Ujú. te confirmo. Sí. Sí. Súbele un poquito el volumen en tu equipo para que podamos escuchar un poco mejor. Bueno, Mm, profe. Listo, entonces vamos a empezar. Bueno, los acabados superficiales en joyería son un proceso en el que la superficie, pues como es de una joya, de una pieza, se limpia, se pule o se texturiza. Entonces, los acabados son los procesos finales en la fabricación de las joyas y por lo general todas las piezas de joyería requieren de estos acabados
Entre ellos encontramos los siguientes. Bueno, está el pulido, que este nos proporciona un aspecto más clásico y tradicional. Este acabado se caracteriza por su brillo, que se puede conseguir luego pues de la pulida de la pieza con un motor, con un paño grueso para eliminar rayas y luego con un paño fino y pasta de brillo para conseguir el aspecto reluciente. Bien, el siguiente es el satinado o arenado. Discúlpame un ratico ahí, Carolina. ¿Saben con qué herramientas o con qué, sí, con qué herramientas se logra este pulido, este brillo al metal? Que con una pieza motor los pañitos y las lijas. Eso, perfecto. Bueno, sí, se utilizan diferentes herramientas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el que vemos aquí es un motor tool y tiene diferentes piezas, ¿no? Que se pueden ir cambiando, pero esto tiene un proceso, desde una lija que va más dura hasta una lija más suave para ir quitando, desvaneciendo todos los rayones que Las tiene, ¿no? impurezas. Ujú. Ujú. Bueno, entonces seguimos con el satinado o arenado. Este brinda una superficie mate muy lisa, pero sin el brillo lustroso del pulido. Este efecto se logra al frotar una superficie con un esmeril de grano fino, que entre más fino sea este esmeril, la sensación será más suave. Pero si el esmeril es de grano más grueso, pues será una superficie más rústica. Para lograr este efecto también se suelen disparar unos chorros de arena a alta presión en la superficie y se puede combinar estas dos técnicas como un diseño entre la técnica del pulido y el satinado o arenado para esta pieza de joyería. También entre estos encontramos el cepillado que da pues a la superficie que sea más rústica y con rayas que se pueden sentir al tacto. Bueno, el martillado o martelé se utiliza para añadir texturas bien definidas al metal precioso. Se utiliza un martillo o martillo de bola en la superficie exterior, creando un aspecto texturizado para realzar la cantidad de luz reflejada, logrando una pieza llamativa y única. En este suelen quedar como unos agujeros y ese es el acabado que da pues el martillo o martelé. Bueno, y el siguiente es el acabado florentino, que es una técnica decorativa de grabado en la superficie del metal precioso también, y se aplica con una herramienta a mano, que consiste en realizar líneas paralelas grabadas en dos direcciones perpendiculares entre sí. Bueno, para el punteado pavé ya sigue mi compañero Edison. Buenos días a todos, a mis compañeros y profesora. ¿Me escuchan? Vale. Bueno, pues explicaré la parte de punteado o falso pape. Este tipo de textura, bastante evidente tanto al tacto como a la vista, presenta un patrón aleatorio de puntos que cubren toda la superficie del anillo, como si tuviera pequeñas partículas de diamante molido adheridas a su superficie. Esta textura se logra con un martillo mecánico especial colocado como pieza de mano de un torno colgante
el cual golpetea a una gran velocidad la superficie a tratar con una punta de diamante. Listo, sigue. Bueno, el esmaltado, este tipo de acabado permite la incorporación de todo tipo de diseños y dibujos en color en la superficie de la alianza. Para ello se realiza un bajo relieve mediante grabado al ácido, puril o pantógrafo, y se aplica una capa de esmalte que rellena las partes más bajas y deja a la vista el metal más elevado, creando bellos diseños. Vale, grabado es una técnica por la cual se pueden grabar todo tipo de diseños sobre la superficie de una alianza. Para ello, la varilla de metal que se utilizará para construir la pieza se debe pasar por una laminadora con un rodillo especial que contiene el diseño a estampar y que será transferido al metal por medio de presión mecánica. Bueno, el mokume, a diferencia de todos los métodos anteriores, el mekume es un acabado superficial, no es un acabado superficial. Sin embargo, los patrones visuales que generan en la superficie de las alianzas son muy originales y únicos. A ver, otra cosa. eh, y para conseguirlo, el joyero debe iniciar este proceso antes de la construcción misma de la pieza. La técnica de mokume se basa en la superposición de placas de diferente aleación y color, que por medio de calor y presión se van fundiendo entre sí, generando patrones veteados. De allí, el joyero obtendrá una porción de metal texturado que utilizará para dar origen a la pieza definitiva. Listo. Gracias. Listo, chicos, ¿terminaron? Sí, sí, profe. Vale, igual que al grupo anterior les faltó, ¿no? Les falta, por ejemplo, eh, bien porque abarcan como todos los procesos de acabados superficiales, o sea, pues claramente se evidencia el nombre. Lastimosamente el video pasa tan rápido y no hay como retroalimentación por parte de ustedes en donde nos digan qué está pasando en el video, o sea, qué herramienta se utilizó, qué le están haciendo al metal para que dé un acabado como eso, o pues que en sus propias palabras nos lo logren explicar, ¿no? De esa manera. Además, me hubiera gustado ver piezas, ejemplos de piezas ya terminadas que tengan ese estilo, ese acabado como tal, para que pues definitivamente nos quede claro qué le hicieron a la pieza al final, cuál fue el proceso, qué herramientas se utilizaron para que nos dé ese resultado, ¿vale? Yo aquí voy anotando porque son cosas que van quedando como vacías y que en la próxima clase pues las voy a complementar yo. Importante, miren, por ejemplo, aquí ya de una nos pasamos, por eso iban en orden, nos pasamos a procesos de acabados, porque pues queríamos conocer todo el proceso de la joya, ¿no? Hasta llegar a una joya.
Pero en este momento pues tenemos como ese vacío del inicio porque vimos algo que eran los metales, cuáles, pero pues no vimos, no conocimos los procesos para llegar al desarrollo de una joya. Listo, el siguiente grupo. Gemas, clasificación, propiedades físicas de las gemas. Hola, muy buenos días para todos. Buenos días. Ya presentamos la diapositiva. Ya la presentamos, profe. Bueno, nuestro grupo está conformado por David Realpe, John Rivera y mi persona, Jorge Andrés Rodríguez. Nuestro tema es las gemas, su clasificación y propiedades físicas. Sí, voy a hablar en concepto general de lo que es las gemas y su clasificación. El compañero David va a ser más específico con respecto a las propiedades físicas. Y por último, mi compañero nos va a tomar ejemplos de algunas piedras, ¿sí? De acuerdo a su clasificación y ya va a puntualizar también sobre ellas. Bueno. Mira en la pantalla, discúlpame, Andrés. Se está compartiendo la pantalla, pero no vemos las diapositivas. Ya, ahí. Ahora sí. Listo. Ponle, exacto. Ya. Gracias. Ya, Andrés, Bueno. puedes continuar. Bueno, a nivel general encontramos tres clasificaciones de lo que son las gemas, entre las que encontramos las piedras preciosas, semipreciosas u ornamentales y las gemas orgánicas, ¿sí? También se las puede clasificar desde su composición mineralógica, ¿sí? Encontramos que en el grupo de las piedras preciosas se encuentran lo que se denominan como las cuatro grandes, entre las que están el diamante, el rubí, la esmeralda y el zafiro. Se consideran preciosas porque presentan tres características importantes, que son su durabilidad, que se considera de acuerdo a una escala, que es la escala de Mohs, que es la que nos identifica lo que es la dureza con respecto a los minerales, donde siendo 1 es el mineral menos fuerte y el 10 es el más fuerte, siendo el diamante el que ocupa este lugar porque prácticamente lo que puede rayar a un diamante es otro diamante, ¿sí? También se caracterizan por su belleza, que normalmente se encuentra en su color, el brillo, sus cualidades ópticas y por último en su rareza, que se considera de acuerdo a su mayor o menor escasez natural. Bueno, además, puntualizando con respecto a cómo se dan las piedras, o sea, el valor de las piedras preciosas, ¿sí? Su valor se da en lo que tiene que ver con el tallado y el pulido de este. No sé si quieras que más o menos les dé una breve reseña de cómo se hace este proceso, o continúo nomás con... Sí, gracias, Jorge. Pero Jorge, espérame un ratico. Eso lo tiene el siguiente grupo, ¿verdad? Lo del tallado. El siguiente grupo. Sí. Mejor yo pensaría Talla, que... sí. Sí, mejor ¿Sí? déjalo ahí. Sí, déjalo ahí porque Y si es que... quieres, Jorge, esperemos al siguiente grupo y si Sí, quieres claro. complementarles, pues entonces ahí ya nos ayudas. Sí. Bueno, perfecto. Entonces sigo con lo que son las piedras semipreciosas u ornamentales. Ante las tres características que tenían las piedras preciosas, ¿sí? Las semipreciosas se consideran semipreciosas porque carecen de una de las tres características, o carecen de la dureza o de la rareza, ¿sí? Por ejemplo, antes la amatista era considerada una piedra preciosa, ¿sí? Pero ¿qué pasó cuando se encontraron yacimientos, muchos yacimientos en Brasil, cantidades bastante exageradas, por decirlo así, de la amatista, perdió su valor, ¿sí? Bueno, entre estas piedras semipreciosas, ¿sí? Encontramos lo que es la amatista, el cuarzo, el lapislázuli y el ojo de tigre. También encontramos gemas de origen orgánico, ¿sí? Aunque no pueden ser consideradas piedras preciosas, ¿sí? Porque estos términos se utilizan más para lo que tiene que ver con las minerales y rocas, ¿sí? Podemos encontrar en este grupo lo que son el ámbar, el coral,
las perlas y el azabache, ¿sí? No sé, ese es como como te digo, el concepto general de lo que es la clasificación de las gemas, ¿sí? Ya a continuación continuaría mi compañero con las propiedades físicas. Qué pena, Jorge, ¿no recuerdas los 3 aspectos para tener en cuenta para clasificar a una piedra como una piedra preciosa o una gema preciosa? Sí, lo que es la durabilidad, como te decía, que está considerada la durabilidad y lo que es el rayado, ¿sí? Esto se hace de acuerdo a la escala de Mohs que les decía, en donde 1 es el mineral menos fuerte y 10 es el más fuerte, que sería el diamante. Sí, por ejemplo, por eso el diamante, o sea, para el pulido y todo eso siempre se utiliza las, por decirlo así, las lijas adiamantadas, ¿sí? Que es las únicas que pueden como empezar a hacer el proceso de tallado, ¿sí? Y con respecto a su belleza, ¿sí? Lo que es el color y el brillo, que ese prácticamente se da de acuerdo a su composición mineralógica, ¿sí? Y por último sería su rareza, ¿sí? Que de acuerdo a cómo se encuentra en escasez o en cantidad pues en el estado natural. Sí. Vale, gracias. Sí, continúen. Qué pena. Bueno, buenos días con todos. Buenos días, Isidro. Las propiedades físicas de las gemas son el índice de refracción, el color, el brillo, la densidad y la dureza, ¿listo? Entonces, ahorita vamos a explicar cada uno de estos. El índice de refracción es el número que expresa la relación existente entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la luz en el medio más denso, que es la gema. O sea, esto quiere decir, el índice de refracción quiere decir que cuando un rayo de luz entra en la gema, se va a mirar el color o la diferencia de la gema, ¿sí me entienden? Bueno, el color. Se denomina el color al complementario de la radiación visible absorbida por la gema, cuando se provoca la excitación de los electrones de la capa externa de sus átomos orbitales a orbitales de mayor energía. Hay gemas que poseen color propio. El diamante incoloro es muy abundante, y el rojo o azul o verde son muy raros. Verán, ¿no? Disculpen. En la industria de los diamantes, es un poco más específico, ¿no? Esto del color, porque depende del color, los diamantes son un poco más costosos, depende de su pureza, todo eso. Eso es en la industria del color. ¿Sí está claro hasta ahí? Hola. Sí, 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 está claro. Listo. El brillo es el aspecto que presenta una superficie al incidir la luz para la denominación del brillo. Se utilizan sustancias sobradamente conocidas, apelando a esa propiedad llamándolos brillo. Verán, el vítero es el que se asemeja al vidrio, adamantino al diamante, anacarado al nácar, metálico al metal, graso semeja a la grasa, resino como aspecto de resina y sedoso con aspecto de seda. Dependiendo de la naturaleza del gema, es el tipo de enlace. Por ejemplo, adamantino es el diamante, resino adamantino es el zircón, vítero, rubí, esmeralda y cuarzo, macarado, las perlas, el sedoso, el material con inclusiones orientadas, el cuarzo entra aquí en el sedoso, ¿listo? El ojo de gato también entra aquí. El craso entra en las turquesas, el resino entra el ámbar, el careo, el jade y el graso, el azabache. ¿Sí está claro ahí la clasificación de la diferencia que tienen las gemas en cuanto a su brillo? Hola. Sí, yo estoy entendiendo, no sé si tus compañeros tengan alguna pregunta hasta el momento. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Importantísimo también esto, tenerlo en cuenta, por eso les pido que suban las diapositivas para que así las descarguen y las tengan todos, porque en el momento de hacer un proyecto
3D, también Claro. tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Pues porque estamos hablando, digamos, de tal gema y de Ujú. tal metal, y pues necesitamos saber qué colores, qué brillos para poder dar como esa semejanza a lo que nosotros queremos plantear. Bueno, la densidad, ¿no? La densidad en gemología se denomina un peso específico. Pues verán, yo ahí no me adentré mucho, sino es que hay una relación entre el agua y se la calcula a 4 grados centígrados, porque si cambia la temperatura, cambia la densidad, ¿no? Lo general siempre se lo hace a 4 grados centígrados. Yo no me metí mucho en esto porque es bien específico, la verdad. Lo podemos hablar como densidad, como el peso de la gema, por ejemplo, en diamantes, lo pesan mucho en quilataje, ¿no? ¿O estoy mal? Instructora, discúlpeme ahí porque no tengo muy claro eso. No, estás bien, ajá, de esa Eso, manera. entonces, sí, claro, entonces depende a su peso, también tiene su valor en cuestión a los diamantes y a muchas piedras, no tengo claro si también los zafiros y los rubíes. En cuanto a las piedras preciosas, ¿no? Porque a las piedras semipreciosas no les dan mucha importancia a la densidad. Bueno, ahora sí les voy a explicar sobre la dureza. Es la resistencia que ofrece un material a ser rayado. Esto lo dijo pues mi compañero, ¿no? Por otro. El material más duro se conoce como el diamante, que solo lo puede rayar, puede llegar a ser rayado por otros diamantes. El grado de dureza se valora eh, comparando el material a investigar con los reseñados en la escala de Mohs. El corindón es 4 veces más duro que el cuarzo y el diamante es 85 más veces más duro que el corindón. Cuando hablamos de corindón, esto se asemeja a los rubíes y a los zafiros. Esos son creados del mineral llamado corindón. Entonces aquí nosotros les dejamos la escala de Mohs para que tengan de pronto una referencia para que pues asimilen las gemas con la escala de Mohs. Eso es a cuestión de las propiedades físicas. ¿Está todo claro o tienen alguna pregunta? Bueno, todos al tiempo no, dijo el profe Gamboa. ¿Me Ahora escuchan? me entienden a mí. El silencio es terrible, ¿no? Sí, claro. Uno Bueno, se yo siente creo, hablando solo. bueno, yo creo que está claro. Esas son las propiedades físicas para poder, pues, en cuanto a relación de todas las gemas, ¿no? Y ahorita mi compañero, pues, les va a dar unos ejemplos de algunas gemas. ¿Listo? ¿Podemos continuar, Johan? Johan. Sí, perdón. Listo. Buenos días, ¿se me escucha? Perfecto. Sí, Sí, perfecto, sí. Johan. Ok, buenos días compañeros, instructoras. Yo le voy a dar diferentes ejemplos de estos tres que nos explicó nuestros compañeros, que es las piedras preciosas, las semipreciosas y las orgánicas, ¿no? Para iniciar con las piedras preciosas, que más que la gema más popular y más conocidas por todos, que es el diamante. Como ya dicho mis compañeros, el diamante pues tiene la dureza más alta, que es de 10 en la tabla de Mohs. También eso no nos lo muestran, o sea, los que no tienen mucho, los que no buscan más interiormente sobre el diamante, no saben que los diamantes de color azul, rojo, amarillo y verde son como que se consiguen más fácilmente en la parte pues en la parte de buscar los diamantes, los diferentes diamantes y todo eso. Y pues lo que más se publicita y todo eso es el diamante, pues el que ya conocemos, el cristalínico azul. Eh, también también el diamante es, perdón, perdón. Eh, También hay unos diamantes industriales, que los diamantes industriales son pues diamantes de menos de 1 milímetro de tamaño que son adecuados para hacer gránulos abrasivos para uso industrial. Eh, Otra utilidad que se le puede usar a los diamantes,
pues no son tan importantes, pero la ventana es de diamantes, cápulas de altas de voz de diamantes, todo eso es sobre el diamante y pues básicamente como el diamante es pues el más conocido, no hay mucho más que explicar sobre ello, pues que lo raya otro diamante, pues que su beso es de 3.6 gramos por centímetro al cubo y eso, entonces pues sigamos con el otro ejemplo que es la esmeralda. La esmeralda, a diferencia del diamante, es un poco más buscado por los coleccionistas, por, pues por la gente en general, porque pues es más, se considera como más preciado que el diamante, ¿no? Ya que es un poquito más complicado de conseguir. Em, este tiene un peso, tiene un peso, perdón, un peso no, una dureza de 7.5 hasta 8 de dureza de Mosh. Comparado al diamante, pues está dos durezas por debajo, perdón. Em, esta esmeralda, como ya habrán notado, es un cristal de esmeralda que contiene el elemento berilio, perdón, como el elemento principal de la piedra. Sin embargo, el berilio es muy poco abundante y raro en la corteza de la Tierra, lo que hace que igualmente esas esmeraldas sean de una ocurrencia y distribución muy rara. Pues básicamente, estas serían la de tipo de los ejemplos que voy a dar sobre el grupo de piedras preciosas. Si quiere aportar algo, instructora, o así, para ya seguir con las semipreciosas. Sí, yo creo Espera. aquí una Bueno. cosita, no sé si yo entendí mal, pero cuando hablaste de las tonalidades o los colores que se presentan en los diamantes, em, el, el grado de valor que adquieren, no sé si te entendí mal, bueno, pero lo voy a dejar un poquito más claro que entre, si las tonalidades del diamante son entre rosas, azules, son más costosas que un diamante transparente, ¿no? Y este a su vez, si el diamante es transparente y tiene unas tonalidades como amarillentas, es un poco más económico, por decirlo en detalles de monetizándolo, ¿no? Y dentro de todas estas gamas de colores, el diamante más costoso que se puede encontrar es el diamante de color rojo. ¿Vale? Entonces, Sí, Sí. eso era Otra como para cosita, aclarar. otra cosita, ¿no? Hay que aclarar también que Colombia es, aquí en cuestión de piedras preciosas, Colombia es uno de los productores más Esmeraldero. grandes de esmeraldas, claro, ajá. Entonces, pues hay que aclararlo, ¿no? Porque Y además que es una importante. piedra preciosa, con unas cualidades increíbles que la tenemos acá y poco valorada, me parece, ¿no? O sea, Pues sí, la tal vez verdad, nos acostumbramos mucho a verla. Entonces, como que pasa eso en nuestro país, o no sé, que de tanto tener, o bueno, que en una época, en la época del oro y demás, era una piedra que era muy representativa, ¿no? En las joyas. sí. Y después fue perdiendo, entre comillas, el valor para los colombianos, ¿no? O sea, no tan apreciada, ¿no? Pues claro, ¿no? Y Porque empiezan a apreciar otros tipos de piedras que hasta menos valor pueden llegar a tener. instructora, en cuanto a los diamantes, no sé si usted ha escuchado sobre una piedra que se llama moisanita. No, no la conozco. No, bueno. Tiene las mismas características del diamante. Lo están clasificando con su color, con su pureza, todo, similar a un diamante. Lo único, pues, es que está creado con otro tipo de piedra, pero cuando lo hacemos detectar con un detector de diamantes, lo detecta como un diamante. Tiene los mismos cortes, se asemeja casi a la misma dureza en la escala de Mohs, todo. Pues eso sí sería como que lo investigaríamos como después, ¿no, profe? Porque no es muy conocido. No, no lo conocía. ¿Y su nombre cuál es? ¿Moisianita? Moisanita se llama. Moisanita. No, no la conocía. Sí, de hecho, pues yo aquí en mi taller, a mí me ¿Te llegaron unas llegaron? moisanitas. Sí, yo tengo 2 moisanitas y yo tengo un probador de diamantes y todo y Y lo clasifica como diamante. lo clasifica como diamante, ajá. Lo clasifica como Muy diamante. interesante. Otra cosa es que las empresas que lo están fabricando lo están vendiendo con certificación y Ah, todo.
ya entendí, ya sé, no recordaba el término, pero esta es una producción, no es una extracción, es una producción, ¿verdad? Sí, es una producción. Sí, es de una piedra, no sé, no recuerdo muy bien, pero es de como algo de un meteorito, algo así. Sí lo escuché, pero no he investigado mucho porque me enteré que están desarrollando herramientas que tienen ya esta piedra para generar cortes, ¿no? Porque pues en el diamante Sí, salía mucho más costoso. Por ejemplo, em, hay piedras, digamos, hablemos así en la industria, ¿no? El, se me olvidó, esta, esta piedra que solo se corta con diamante. Se me olvidó. no, El mármol, bueno. el mármol. Entonces, por ejemplo, el mármol se corta solo con diamante Ya. y en este proceso de corte, pues también sus gastos Sí, se son muy suben, altos, ¿no? claro. Se suben. Primero porque pues el mármol es costoso, pero también digamos que en lograr esos cortes, pues también hay un costo elevado. Claro. Entonces estaban desarrollando herramientas que suplan el diamante como la pieza de corte. Sí lo había escuchado, pero Ya. no había investigado. Pues es bien interesante, ¿no? Pues yo lo investigué porque a mí una clienta me dijo pues que ya había leído y todo. Yo me puse a investigar y yo mandé a pedir unas piedritas de estas. Y son muy bonitas, o sea, en realidad el corte es muy perfecto. Yo las miré Y con en microscopio costos, y pues es muy bajo, la verdad. La cuestión de un mm, diamante es totalmente diferente, ¿no? Claro que no podemos compararlo con un diamante, ¿no? Sus claro, características son similares y igual pero no yo es lo mismo. no es lo mismo. Yo al grupo les voy a mandar una imagen que tengo de esta piedra así Ay, con sus gracias. características y todo y la miramos, ¿listo? Ahorita la busco y se las envío. Bueno, continuemos, Johan, con la exposición. Gracias, Iván. Bueno, un gusto. Bueno, pues ahora vamos a iniciar con el otro grupo que son las semipreciosas. Para iniciar con este grupo, ¿qué más que la piedra lapislázuli, que pues es muy codiciada por parte del material? Esta piedra no se considera como un mineral o ni un cristal, es una roca metamórfica, ¿verdad? Que está compuesta por la combinación de varios minerales de color azul. Pues tiene una dureza de 3 que puede llegar hasta de 5 o a 5.5. Está compuesto por lazurita, que lazurita pues es un polvo que antiguamente se usaba para hacer artes, para hacer pues un cuadro de arte, lo usó ca- eh, diferentes pintores bastante famosos de su época. También se dice que pues el material de lapislázuli también se usaba como una cura pues para calmarse, para estar un poco más bien consigo mismo y pues básicamente eso sería prácticamente esta roca que tiene también un peso de 2.7 a 2.9 y ya, y básicamente esto sería sobre lapislázuli y continuaríamos ahorita con la amatista, que la amatista pues pertenece a cuarzos, que es otro mineral de la categoría semipreciosas. Lo que tiene de interesante la amatista es que si la colocas a calentar, dependiendo de cada grado Celsius, puede cambiar su valor, ya sea, pues, si pasamos los 300 grados Celsius, cambiaría a un tono amarillesco y aumentaría su valor. También la amatista, pues, la podemos, la podemos ver o sea, no es que se mire mucho en eso pues, de las joyas, ¿no? O sea, no se mira tan a menudo, ya que no, pues, no se consideran así. Y pues básicamente
Esto sería la matiza. No sé si quieran rellenar algo sobre esto. En la escala de Mosh, ¿cómo es su dureza? Disculpa, ¿tienes ese dato? ¿Cómo? Disculpa, se te cortó. En la escala de Mosh, ¿cuál es la dureza de la matiza? La dureza de la matiza es de 7 en la escala de Mosh. Ah, ya, listo. Podemos continuar. Ok. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No por ahora. Lo que decías tú también asocia el lapislázuli, tal vez por el color, a energías, ¿no? Empiezan a buscarle propiedades energéticas, ¿no? A las piedras. A las gemas. Ujú. Bueno. Continuemos. Ok, ahorita vamos a iniciar con el grupo de las orgánicas, que pues el nombre orgánico es que vienen de un ser, pues de un ser vivo, ¿no? Para iniciar vamos a usar la perla que vienen de las conchas y todo esto. Pues la perla tiene algo interesante y es que en el mar dulce, pues se hace más rápido. O sea, una perla pequeña puede tardar hasta 6 meses en desarrollarse, y una perla grande puede tardar hasta 4 años, que en el mar salado pues se demora un poco más esto. Las perlas tienen una dureza de 2.5 a 4.5, siendo una de las durezas un poco bajas, que, pues que también son muy buscadas por muchos, y el precio de estas son bastante elevados. También se dice que la perla como que calma la tristeza y, y, pues que no puedan, o sea, que impidan llorar. Por eso en la antigüedad se le daba mucha de estos minerales perdón, mucha de esta Piedras. gema a las mujeres, para que calmen sus penas y todo eso. Y pues básicamente eso sería la perla, que es muy buscada. Y pues ahora seguiríamos con la piedra ámbar, que la piedra ámbar viene de a ver, ¿cómo que era? Espera. Pero es que se me olvidó. Resina, eso, de la resina de los árboles. Viene de la resina de los árboles, que pues tardan millones en hacerse, y esto se dio a conocer ya que dentro de estas gemas pues se encuentran diferentes insectos, hojas o, o ramas. O sea, se encuentran muchas cosas dentro de estas piedras ámbar que se demoran mucho al hacerse. Eh, también tiene una durabilidad de 2 a 2.5, que al igual que la perla es una durabilidad bastante baja. De los colores que se pueden encontrar de esta quema son azul, rojo, verde, amarillo, naranja y marrón. Em, También su peso es un poco, su peso va variando uy, uy, perdón, sería de 1.0 a 1.1, y pues básicamente eso sería la del grupo de los orgánicos. Y eso sería todo. Si quieren aportar algo ¿O alguna pregunta o o algo? alguna pregunta, será... ¿Sabes cómo es la extracción del ámbar o cómo logran sacarlo? Pues ¿Alguien en el... yo tengo entendido que lo tallan, ¿no? O sea, le dan forma con contornos y así, porque está en la resina de los árboles, en la madera. Claro. Sí, porque de hecho tengo un conocido en México que él trabaja unas piezas en ámbar. Voy a ver si las busco porque él tiene buenas piezas en ámbar. Fabrica expansiones y cosas así y son muy bonitas. Entonces yo voy a ver si consigo unas imágenes y también las envío al grupo. ¿Y lo Pero hace a través de qué proceso? ¿De talla nada más?
Sí, sí, detalla. Igual los fabrica con torno, y el pulido es igual que una joya, ¿no? Primero una lija gruesa, una más fina, hasta llegar a su brillo. Vale, Sí, muchas gracias. ¿Terminaron ahí, chicos? ¿O sí, les ahí falta? terminamos. Sí, Sí, muchas ahí gracias. terminamos. Gracias a ustedes, bien completa su exposición. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. El siguiente grupo, por favor, entonces vamos a hablar de tallas de las gemas. ¿No hay nadie del grupo de talla? Buenos días. Buenos días. Ahorita voy a compartir pantalla. Vale, gracias. ¿Ahí se está viendo? Sí, lo estamos viendo. Sí. Bueno, el tema que nos tocó es talla de las gemas. Y nuestro grupo está conformado por mi persona, María Isabel, María Paula, María Rosero y Maritza Jiménez. Y bueno, esta va a ser una pequeña introducción para entrar en tema. Y, y mejor dicho, comencemos con el concepto. La talla y pulido, más que todo, son operaciones que se realizan en las gemas para resaltar al máximo sus propiedades de transparencia, como puede ser el color, el brillo, el lustre, la dispersión y entre otras más, destacando más que todo su belleza. La palabra brillante hace más que todo referencia al tipo de talla que todo el mundo conoce. Y me he dado cuenta también que muchas personas cuando piensan en un diamante siempre dicen que es muy brillante, pero la verdad no es así porque más que todo se enfoca en la talla de sus facetas. Entonces lo correcto sería decir que tengo un diamante en talla brillante. Entonces seguimos en los estilos de la talla de las gemas. En estos temas vamos a explicar la talla brillante, tallas derivadas del brillante, las tallas con galerías, la talla sello, las tallas en cajobón y otras más que vamos a presentar. Entonces, voy a entrar en el contexto de lo que serían los estilos en la talla de las gemas. Para conseguir este detallado, primero se debe obtener la extracción de la gema en bruto del yacimiento. Para después comenzar el proceso de dar más valor y más belleza a la piedra. Para esto se tiene que conseguir su comercialización en las mejores condiciones económicas. Y pues en general, este proceso se basa por una parte en la talla de las piedras y por otra en los distintos procesos de tratamiento térmico o radiación. Por lo tanto, en el siglo XV se añadieron al cristal más facetas y por tanto estas mejoran la visualización óptica. Y bueno, ahorita voy a explicar la talla brillante, en qué consta. La talla brillante es la más clásica y utilizada para el diamante, aunque también puede usarse en otras gemas. Esta consta de 58 o 57 facetas. Esta crea una faceta adicional que se denomina cowlet, que la podemos ver acá, abajo. Aquí se ve. Y estas están distribuidas en una corona y en una culata. Y lo más interesante de la talla brillante es que hay tres tipos de procesos en las que son detalladas estas gemas. Aquí podemos ver que la culata es demasiado profunda,
En esta es una culata con proporciones ideales, es muy moderada. Y en la tercera podemos ver que la culata es demasiado pequeña. Entonces aquí podemos ver en las imágenes de abajo que, que aquí se resalta la luz del brillante al entrar a la gema y esta pues rebota en cada faceta de la gema y le da más brillo y le da más elegancia de paso. Entonces podemos ver que una proporción ideal sería una que tenga unas medidas exactas con, con las facetas proporcionadas para la gema. Listo. Entonces seguimos con la talla marquesa, en la cual sigue mi amiga para explicar los demás estilos. Buenos días, mi nombre es María Rosero y voy a continuar con la exposición. Talla marquesa. Esta tiene un estilo alargado con una terminación de punta en ambos lados, como vemos en la imagen. Como un labio, parecido como a un labio. Más que por brillar, es reconocida por su forma. La piedra más popular de este corte son los diamantes, granate, rubí, aguamarina, turmalina, ametista, entre otros, que eso fue anteriormente expuesto por nuestros compañeros. Siguiente. Talla pera. Esta talla pera es en forma de gota, como lo vemos en la imagen. Es la combinación de talla brillante con lana vete. Las gemas recomendables para esta talla deben ser de colores claros o incoloros, pues que la punta reserva gran parte de pigmento. Como anteriormente nuestros compañeros expusieron de eso de colores, todas esas cosas. La siguiente es talla esmeralda. Decir talla sello, disculpen. Esta talla es especial, con una tabla muy grande y rodeada de una estrecha galería trapezoidal, sin culata, es decir, sin culata. Se utiliza para piedras translúcidas y opacas. Es muy adecuada para grabar en la tabla escudos o emblemas. Como expusieron nuestros compañeros de segundo grupo, que estaban, no miraron el video, que estaban haciendo esos escuditos, es casi de esa. Talla princesa. Es de las más populares, además del brillante, ya que esta es parecida a un cuadrado facetado, con la diferencia que la parte inferior culata o culet es semejante a una pirámide. Como vemos en la imagen, la vista superior, la vista lateral y la vista inferior. Siguiente. La talla en caujón. Son tallas no facetadas. Con superficies curvas se suele utilizar para piedras translúcidas o opacas. Podemos destacar tres tipos diferentes, que es sencillo, donde una cara es convexa y la otra plana. Caujón doble, ambas caras curvadas y convexas. Y caujón hueco o hundido, una cara cóncava y la otra convexa. Seguimos con la talla ovalada.
Listo, siguiente. Ya ahí termina. Esta falta exponer, se me olvidó. Las tallas derivadas del brillante también tienen la misma o muy parecida distribución de facetas que la talla brillante, pero su forma no es redonda. Y aquí, como podemos apreciar en las imágenes, la bol tiene muy diferente forma a las que expusimos ahorita, igual la corazón y la marquis. Y eso. Y ahorita seguimos con... A ver, déjenme ver. Máquinas de facetado. Buenos días. A mí me corresponde el tema de máquinas de facetado. Bueno, empecemos con una definición simple. Podríamos decir que el facetado es un elemento compuesto de varios planos. Las máquinas de facetado lo que hacen es tallar las facetas definitivas que va a tener la piedra y se pulen hasta obtener superficies totalmente lisas y brillantes. Estas se efectúan con un plato horizontal impregnado en aceite abrasivo y de polvo de diamante. La talla facetada tiene facetas planas, en la mayoría de los casos generalmente utilizadas para piedras transparentes. Siguiente. Bueno, primero que todo, pues tenemos el sistema clásico. Son variantes del sistema que se conoce como JAMPEG. Entonces el ángulo, como podemos observar, viene definido por la altura del agujero en la que introducimos la pieza manual a la que está pegada a la pieza. Siguiente. Evasión, perdón. Este es un sistema de elevación, es como un JAMPEG evolucionado. Tenemos agujeros, pero también tenemos una placa horizontal a la que podemos apretar nuestra pieza manual con un octógono, y entonces ya al menos el giro de la piedra no es al pulso. Nos fija también el giro de la piedra pegada. La fuerza de la máquina radica con una velocidad debido a la palanca mecánica que permite cortar sus facetas muy rápidamente. Pues más o menos este es el sistema más utilizado para la talla comercial, pero hay otros incluso más sencillos. Siguiente. Bueno, tenemos el mástil. Pues a lo largo de los años, pues el mástil también es conocido como Ultratec. A lo largo de los años se ha actualizado varias partes de la máquina sin dejar de ser compatible con versiones anteriores y actualizables. La encarnación actual de la máquina viene un mástil robusto que resiste la flexión y en general está a la altura de la reputación de ser una gran máquina. Siguiente. El facetrón. La máquina facetrón es otro favorito popular para los cortadores de gemas. No ofrece ninguna de las características de alta tecnología que han introducido algunos de los otros fabricantes, pero se considera una máquina muy confiable. El medidor de profundidad hace que el corte sea más rápido y repetible. Siguiente. Y pues por último, para terminar con este tema, tendríamos la máquina de pieza de mano. Esa fue creada por Amahashi. La máquina utiliza una pieza de mano bien diseñada para permitir que el cortador controle el ángulo, el índice, y al mismo tiempo permite hacer trampa ajustando la altura de los pies de la pieza de mano.
Esta máquina tiene una gran reputación y es fácil de aprender y usar. Tiene dos tipos diferentes de pieza de mano. Tiene una leva incorporada para un reformado perfecto y otra normal que solo corta un ángulo. Ya, muchas gracias. Ahorita comparte pantalla mi amiga María Isabel para compartir sus imágenes. Ahorita sigue el tema de calidad de facetado. Buenos días. La calidad de Buenas. talla, la calidad de talla en las tallas facetadas, eh, sobre todo las tallas facetadas, que son las que utilizan más en la joyería, pues las tallas facetadas pueden ser talladas de muy mala manera, pero también, pero también pueden ser auténticas o hacer maravillas, ¿no? En un parámetro para tener en cuenta y que son muy importantes, hay que tener muy en cuenta cuando valoramos la calidad de la talla de una gema que queremos comprar o queremos utilizar en una joya. ¿Sigue María Paula? Sí. La simetría, vista de frente y de perfil. En la simetría deberemos considerar que las facetas están perfectamente limitadas y son simétricas. En la existencia de facetas suplementarias, el centrado de la parte posterior, que debe ser lo más pequeño posible, y el centrado de la tabla superior. Bueno, en las primeras imágenes podemos ver la vista de frente, que es la simetría de los tonos generales, y pues hay muchas piedras que se tallan que no son simétricas. Por ejemplo, si es un rectángulo, sus lados deben ser paralelos y sus esquinas deben cortar por igual, como lo podemos ver en la imagen, para que esta sea simétrica. Si es un maíz, sus lados deben estar iguales, ninguno más aplanado que el otro. Si es un corazón, de igual manera. Estos lados deben ser iguales, deben ser simétricos, y asimismo para las demás imágenes que podemos observar ahí. La vista de perfil, ya también en la imagen de abajo, en esta debemos ver que la punta de la culata esté en el centro de la piedra y que no esté desplazado, porque pues, se puede estar al observar la perfil. Y que la culata sea simétrica por ambos lados también. Entonces, esta sería la simetría de vista de frente y de perfil. Seguimos con brillo. Bueno, ahora sí la calidad es el brillo en las gemas. Cuando observamos una piedra en vista de frente, en perpendicular a la tabla, toda la superficie se compone de tres áreas. Una zona que se transparenta, que se llama ventana, luego aquellas facetas que brillan y aquellas facetas que están en posición oscura, extensión, o sea que hay una ventana, una zona de brillo con entorno de luz y zona de extensión. Cuando, entre más brillo, eh, eh, es mejor, y cuanto menos ventana, es mejor. La extinción es como mal necesario, o sea que no queremos que una piedra, aunque tenga ventanas, sea toda oscura porque no brilla, pero hay algunos puntos de extinción que son hasta necesarios para el contorno, para encontrarse
para el contraste óptico. Pues también si hay puntos de extinción, lo bueno es que hay que mover la piedra y cambiar el brillo, ahí es donde estaba más el brillo. A veces aparece un punto de extinción, defecto o destello al mover la piedra. Ahora donde hay ventana, no, o sea, no vamos a tener brillo. Por mucho que movamos la piedra, pues no encontramos mucho brillo, porque hay o sea, está mucho la ventana. La observación en perpendicular a la faceta, en las óptimas para que el o sea, poco, pues al parecer la ventana, ¿no? O sea, aquí ya viene lo demasiado profundo cuando es la culata y demasiado plano, y el otro que es perfecto. De ahí viene la culata que es hinchada, que, que hace referencia a lo, pues cuando hay la culata es muy hinchada, pues se, se pierde brillo, pues, o se transparenta, pero se forma en curva. Simetría de las tarjetas entre mismo tamaño y misma orientación, tienen que sentarse en una especie de punto o verde. Bueno, pues esta importa más para las piedras muy detalladas, pues también nos podemos fijar de que también están hechas las tarjetas, ¿no? Pues bueno, pues las tarjetas bien hechas deben tener el mismo tamaño, una misma orientación, tienen que sentarse en una especie de punto de vértice de pirámides como en la primera imagen. De varias tarjetas adjacentes en realidad en una intersección en forma de línea. Pues en la talla esmeralda, como podemos observar en la tercera imagen, pues todas las galerías deben tener aristas paralelas, deben tener el mismo tamaño, la misma orientación, de igual manera. Pues esta sería la simetría de las tarjetas. Seguimos, compañera. Y bueno, seguimos en la simetría de las tarjetas, pues estas ya serían, por ejemplo, una de las tallas muy bien hechas. Podemos ver que en cada una de ellas hay muchas tarjetas que se juntan en un solo punto y que al juntarse se juntan a la perfección, ¿no? Bueno, estas ya serían como llamadas tallas de muy alta calidad. El pulido, bueno, esta es la calidad del pulido se olvida bastante, pero una vez que no mal pulida tiene como una neblina, verde lustre y también se corresponde de color. Los temas con índice de refracción bajos, un buen pulido puede ser amarillo, proporcionándoles el brillo fuerte. Y tipo personas de mayor índice de refracción. Bueno, en este caso ya nos abstraemos de las formas de las tarjetas y en lo que nos fijamos es en la superficie de las tarjetas. Como estas están bien hechas, debe ser como un espejo, como en la segunda imagen. Y creo que hay muchísimas piedras de talla comercial, como en la primera imagen. Vemos que es la falta de pulido, los borradores, podemos ver ahí, podrían ser por el uso de la piedra, y pues esto le quitaría pues, el brillo, la piedra le quitaría como la vida. Entonces, pues, esto se podría arreglar, digamos así, con el repulido que a continuación le explica mi compañera. Bueno, de ahí sigue el repulido, que es cuando una joya
está mal pulida, también se la puede arreglar, pero pues al arreglarla, al pulirla más, pues ya pierde el peso, pierde más del 20 o al 30% del peso. Bueno, aquí podemos observar la que es la talla comercial, que se encuentra más ventana, y pues eso no hace que brille tanto al cambio a la talla de precisión, que es como que tiene más, que brilla más y tiene más forma. Ya, eso es todo, gracias. Listo, chicos, llegaron a al final. ¿Llegaron al final de la exposición? Sí, profe. Sí, eso es todo. Ah, vale, muchas gracias, súper completo también. Nos muestran cuál es el proceso. De pronto tienen imagen de un diamante en bruto o de una piedra en bruto antes de ser tallada. Bueno, si no lo tienen, igual la próxima clase yo les Sí, creo que la mostraría tengo. cómo. Ah, vale, si nos la A ver, puedes la mostrar. busco. Si no, igual yo les muestro porque miren, a veces con esto, con la joyería, o sea, nosotros a nuestras manos nos llega una pieza trabajada que tal vez como que no magnificamos todo el proceso que tuvo, ¿no? Para llegar a esa pieza como tal. Es uno de los productos donde más procesos se realizan. Por ejemplo, si tiene una gema, entonces primero la extracción de la gema, la talla de la gema, el brillo de la gema, o sea, la gema ya tiene un proceso. Por otro lado, el metal, la extracción del metal, fundir el metal, procesar el metal, o sea, y tal vez no los conocemos y no magnificamos como todo ese trabajo que existe detrás de la producción de una joya. Entonces, gracias por ilustrarnos un poco mejor cómo, cuáles son los procesos que sufre una gema para poder trabajarla dentro de una pieza de joyería. Por ahora, chicos, vamos a dejar hasta ahí. Me queda un grupo pendiente por exponer, que sería el grupo, si no estoy mal, de engaste, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de engaste, pues espero que... Pues faltarían dos grupos, faltaría el engases y el de nuevas tecnologías. Ah, verdad, verdad, verdad. El grupo que se creó después de los chicos que no estuvieron, ¿no?, a la hora de repartir los temas. Entonces quedarían pendientes dos grupos. Espero pues que traten de hacer en lo posible, no traten, hagan la exposición muy completa. Miren que con esto estamos abarcando toda esta temática y pues la intención es que sus compañeros queden muy bien ilustrados con lo que ustedes nos están contando. Entonces, pues dejemos hasta ahí. Les acabo de enviar la lista de asistencia para que por favor registren su asistencia el día de hoy. Ya cuelgo la clase en el Drive. Ya les creé una carpeta que se llaman exposiciones, perdón, que se llaman exposiciones. Suban sus diapositivas, los que ya hicieron las diapositivas el día de hoy. Si algún grupo quisiera como mejorar algo en lo que hizo, me refiero como a los dos primeros grupos que estuvo falta de tema. O sea, fue muy por encima, ¿no? Entonces, si quisieran mejorarla, pues para que me escriban, ¿vale? A los grupos que ya pasaron ya les asigno su nota y ya las voy colgando también en el Drive para que las vayan viendo. No sé si alguien quiere aportar algo más o tiene alguna pregunta, una duda, o dejamos hasta ahí. Bueno, parece que no. Entonces, por el día de hoy vamos a dejarlo hasta ahí. Nos encontramos el miércoles para terminar con las exposiciones y complementar los primeros dos temas que quedaron muy en el aire, ¿vale? Entonces, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Que tengan un feliz día y nos encontramos la próxima semana. Gracias, profe. Buenos días. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego, profe.